mentiras, inventos y excusas de la dictadura cubana, protestas con contenido revolucionario, la última invención de los ideólogos de la dictadura. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El discurso oficialista y la presunta idea de la superioridad del socialismo a lo cubano se han hecho añicos y eso ya no lo recompone nadie. En un Estado de Derecho no se detiene a nadie por protestar pacíficamente o por firmar en la vía pública cualquier suceso, mucho menos se le priva del teléfono o se le procesa penalmente y se le sanciona. Pero en Cuba sí ocurre, y a pesar de que los dirigentes afirman de que en la isla se vive en un Estado democrático y de derecho, pero el discurso oficialista es tan incongruente con la realidad que sus engañiflas han perdido eficacia. En menos de 3 años, los cubanos conocimos de otro congreso trascendente del Partido Comunista, pero los efectos de esa supuesta trascendencia publicitada por los medios oficialistas no se aprecia por ningún lado. Dentro de ese partido, más que clarividencia, hay mucha torpeza. La tarea de ordenamiento, anunciada con bombo y platillo como una vía para enderezar a la incompetente economía nacional, resultó un fiasco, tanto que ya ni se menciona, como tampoco aquella frasecita sobre el socialismo próspero y sostenible. Este último congreso partidista acordó que ningún ciudadano, léase militante del partido, sería promovido a altos cargos del Estado o de esa organización política si rebasa los 60 años de edad, pero recientemente el octogenario general Ramón Espinosa Martín fue elegido miembro del Buró Político del PCC, otro ejemplo del irrespeto a la institucionalidad. Ante la magnitud que están alcanzando las protestas, era de esperar que la dictadura saliera al paso. Quien primero lo hizo fue el títere castrista Miguel Díaz-Canel, al afirmar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que las protestas no iban a resolver el problema de los apagones. Hasta ahora el castrismo ha logrado controlar esta situación. Todo indica que continuará haciéndolo hasta que el pueblo no interiorice que la causa de todos sus problemas está en el sistema político que le han impuesto a la fuerza. Para impedir que ese pensamiento gane más espacio dentro de la sociedad cubana, los ideólogos de la dictadura trabajan arduamente. Un ejemplo de ello fue que el programa Con Filo del pasado 5 de agosto, donde se echó a rodar la idea de que las protestas hay que darles un contenido revolucionario. Para explicar la nueva ocurrencia, compareció el joven sociólogo Luis Emilio Aybar, quien afirmó: en primer lugar, hay que partir de que nosotros hicimos una revolución para que el pueblo tuviera el poder y por lo tanto no tuviéramos que tirarnos a las calles para defender nuestros derechos. Eso obliga a construir un sistema de poder popular que canalice todas las demandas y reivindicaciones y sea, además, eficaz, y ahí tenemos todavía desafíos importantes. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo conducimos el descontento revolucionariamente? Yo creo que cuando nosotros entendamos que el descontento lo podemos conducir revolucionariamente, vamos a contar con fuerza transformadora, sin dudas extraordinaria, y vamos a dejar de regalarles un vacío a la agenda opositora de derecha contrarrevolucionaria proimperialista que sencillamente construye consignas y agendas para llenar ese vacío de descontento. Y el joven concluyó de esta forma: no todo lo vamos a poder transformar mediante la protesta social. Hay un límite de objetivos en cada contexto de cosas que no están en nuestras manos cambiar por X o Y motivo. Quizás el caso de los apagones es el más ilustrativo, es decir, no se quita la luz porque se quiere. Hay una situación que hace que eso se pueda no resolver de inmediatamente. Se puede, en todo caso, repartir mejor la afectación, repartirla más equitativamente. Eso sí se puede, pero resolver el problema de los apagones de inmediato, eso no se puede. Hay un límite de objetivos que tiene muchas veces que ver con factores externos. Sin embargo, vemos que la gente tiende a responsabilizar al gobierno cubano de todas las situaciones, es decir, el responsable total es el gobierno cubano, y ahí sin dudas hay un retroceso. Porque, ¿cómo nosotros logramos entonces reactivar esa indignación y esa rebeldía contra los factores externos que también explican nuestra situación? Lo primero que se advierte en las palabras del joven sociólogo cubano es su despiste.
El poder popular se estableció en Cuba hace más de 40 años y su construcción ha tenido demasiado tiempo para terminar, aunque sabemos que olvidar lo efímero de nuestra existencia física es algo consustancial de los comunistas, y reconocer públicamente la inviabilidad de sus ideas otra de sus reticencias. ¿Acaso este joven sociólogo desconoce que ninguno de los pueblos que han vivido bajo regímenes socialistas han podido disfrutar siquiera de la tercera parte de los derechos que tienen los ciudadanos de los países capitalistas? ¿Acaso desconoce que el socialismo real creó una casta dirigente totalmente separada del pueblo y que ese mismo fenómeno se reprodujo en Cuba? ¿Por qué pasa por alto a pensadores cubanos, no precisamente de derecha, que desde hace más de 20 años reclaman la democratización y la institucionalización de nuestra sociedad? Desconoce que en más de 40 años el único poder que tiene el pueblo es elegir a un vecino para que presuntamente lo represente ante la Asamblea Municipal del Poder Popular. ¿De qué poder del pueblo puede hablarse cuando el soberano ha sido constreñido a un ejercicio tan miserable? La intención de esta nueva oferta ideológica de la dictadura es tan absurda como irrealizable. El pueblo se movilice para protestar contra el embargo, pasando por alto las responsabilidades que tienen los comunistas en el descalabro nacional, demuestra el masoquismo político. Lo que realmente existe detrás de las afirmaciones como esta es el temor a la regularización de las protestas y que surja un movimiento nacional que dé al traste a esta dictadura. El ejercicio de la libertad es adictivo y el pueblo recién comienza a descubrirlo. La dictadura lo sabe. También se equivoca el sociólogo, porque los políticos deben rendir cuentas de su gestión, y cuando esta es un rotundo fracaso, el pueblo no tiene por qué soportarlos. Los dirigentes cubanos, no el embargo, son absolutamente responsables de lo que ocurre en el país por soberbios, intolerantes e incapaces. Ellos saben que si realmente hubiese democracia en Cuba, hace mucho rato habrían salido del poder. El pueblo cubano ha sido sometido por décadas a un reiterado experimento de ingeniería social, en el que las ideas como la analizada han tratado de coartar su voluntad. El discurso oficialista y la presunta idea de la superioridad del socialismo a lo cubano se han hecho añicos, y eso ya no lo recompone nadie. La vida será tan efímera como la de la frase que anunciaba nuestro socialismo próspero y sostenible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.